El sol de Ecatepec caía como plomo fundido sobre el asfalto. Era un calor que no solo quemaba la piel, sino que parecía derretir el aire mismo, mezclando el olor a diésel quemado de las combis con el aroma grasiento de la fritanga que escapaba de un puesto callejero. En medio de ese caos de claxones, cumbias a todo volumen y el murmullo incesante de la multitud, una figura menuda se movía con una lentitud deliberada, arrastrando un costal que parecía pesar más que ella. Su cuerpo era pequeño, el rostro pálido bajo una capa de polvo y sudor, y su ropa, una vieja camiseta y unos pantalones vaqueros, estaba descolorida y rota en varios puntos. Se llamaba Xóchitl. A sus 19 años, su vida era un ciclo diario de hurgar en la basura de otros para encontrar un sustento. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a asomarse por encima de los cerros grises que rodean el Valle de México, Xóchitl ya estaba en pie en la pequeña chabola que habitaba detrás de un mercado sobre ruedas. Se lavaba la cara con el agua helada de un tambo, se ponía el viejo sombrero de palma que fue de su padre y cogía sus herramientas de trabajo, el costal raído y un gancho de fierro. La vida no siempre había sido así. Hacía 2 años, su padre, Ricardo, un hombre recio y honesto, había muerto en un supuesto accidente en la obra donde trabajaba como albañil. Desde ese día, el mundo de Xóchitl se vino abajo. Su madre, que antes cosía ajeno para ayudar con los gastos, se derrumbó bajo el peso de la pena y una diabetes que la consumía lentamente, dejándola postrada en una cama la mayor parte del día. Así, Xóchitl se convirtió en el pilar de su diminuta familia. Recolectaba botellas de PET, latas de aluminio y cartón para venderlos al depósito de reciclaje. Pero a pesar de la dureza de su existencia, ella no era una chica común. Detrás de su piel tostada por el sol y sus manos cubiertas de callos, se escondía una mente afilada y una determinación de acero. A menudo, entre la basura, encontraba tesoros que nadie más veía, libros. A veces eran novelas de pasta blanda, otras veces periódicos viejos o revistas. Leía con una avidez desesperada, devorando cada palabra como si fuera alimento para un alma hambrienta. En el fondo de su corazón, Xóchitl soñaba con ir a la universidad, con convertirse en alguien que pudiera cambiar las cosas, no solo para ella, sino para la gente como ella. Quería ser más que la pepenadora, la sombra invisible que la gente prefería ignorar. Aquel día, sin embargo, el destino la puso en el camino de alguien que sacudiría su mundo hasta los cimientos. Sucedió en un cruce bullicioso, cerca del mercado. Xóchitl estaba recogiendo unas botellas de plástico que alguien había arrojado en la jardinera de un pequeño parque. Se movía con cuidado, tratando de no estorbar. De repente, una voz grave y autoritaria rompió el estruendo de la calle. «Oye, tú. ¿Qué chingados estás haciendo ahí?» La voz pertenecía a un policía municipal corpulento, de bigote espeso y mirada prepotente. Se llamaba Cabo Morales, un oficial conocido en la zona por su arrogancia y su gusto por extorsionar a los más débiles. Acababa de salir de un puesto de carnitas y, al ver a Xóchitl hurgando en la jardinera, sintió la necesidad de ejercer su poder. Se acercó con paso lento, los brazos cruzados sobre el pecho. Xóchitl se sobresaltó, pero intentó mantener la calma. «Solo estoy recogiendo botellas, oficial. No molesto a nadie». Morales la miró con desdén, de arriba a abajo. «¿Botellas? ¿Crees que esto es un basurero? Solo vienes a ensuciar más. Pinches pepenadores». Algunas personas que pasaban se detuvieron a mirar, algunos con lástima, otros con la indiferencia de quien está acostumbrado a ver injusticias. Xóchitl se mordió el labio, sintiendo la humillación como una quemadura en la cara. Pero el policía no había terminado. De una patada violenta, golpeó el costal de Xóchitl, esparciendo su contenido por la banqueta y parte de la calle. Latas, botellas y cartones rodaron por el suelo. «Ahora limpia todo esto. Y si no, te llevo a la delegación por alterar el orden público». Xóchitl agachó la cabeza, las lágrimas a punto de brotar. Pero entonces, algo dentro de ella se reveló. Levantó la vista y sus ojos, normalmente tímidos, se clavaron en los del policía con una chispa de desafío. «Soy pepenadora, sí, pero no soy una delincuente. Mi trabajo es honrado».
Estas cosas las recogí de la basura, no del parque. Si quiere enojarse con alguien, enójese con los que tiran la basura en la calle, no conmigo. El murmullo entre los curiosos creció. Un vendedor de jugos asintió levemente, impresionado por el valor de la chica. Pero Morales, sintiendo su autoridad cuestionada por una mugrosa, se enfureció aún más. ¿Qué dijiste, escuincla? ¿Me estás faltando al respeto? ¿A un oficial de la ley? ¿Quieres que te enmanille para que aprendas? Su mano se movió con rapidez y agarró a Xóchitl del brazo con fuerza. Ella trastabilló, casi cayendo. La gente comenzó a inquietarse. Una señora que vendía elotes gritó en voz baja: «Oiga, no sea abusivo. Es solo una niña». Morales la ignoró, arrastrando a Xóchitl hacia su patrulla, estacionada a unos metros. Pero antes de llegar, la mirada de Xóchitl se cruzó con la de un hombre de mediana edad que observaba la escena desde la entrada de una pequeña fonda. Vestía una camisa de manga larga, su rostro era sereno, pero sus ojos emitían una intensidad penetrante. Sin que ella lo supiera, ese hombre la reconoció. Conocía el secreto que ella misma ignoraba. Unos instantes después, cuando Morales estaba a punto de meter a Xóchitl a empujones en el asiento trasero, el hombre se acercó. «Disculpe, oficial», dijo con una voz calmada pero llena de autoridad. «¿Puedo saber cuál es el delito de la señorita para que sea tratada de esta manera?» Morales lo miró con soberbia. «Esta chamaca está ensuciando el parque y faltándole al respeto a la autoridad. Le voy a dar una lección». El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «En ese caso, yo me hago responsable. Resulta que este parque está bajo un programa de vigilancia de nuestra oficina». «¿Nuestra oficina? ¿Y usted quién se cree que es?», espetó Morales, desafiante. El hombre metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una cartera de piel. De ella extrajo una identificación. El escudo dorado de la Fiscalía General de la República brillaba bajo el sol, junto a un nombre y un cargo: Comandante Javier Ríos, Unidad de Asuntos Internos. El rostro de Morales cambió de color en un instante. Pasó del rojo de la furia al blanco pálido del miedo. Tragó saliva, y su mano, que aún sujetaba el brazo de Xóchitl, se aflojó hasta soltarla. «Comandante». «Discúlpeme, yo no sabía qué». «Claro que no sabías», lo interrumpió Ríos con calma glacial. «Porque solo viste su ropa sucia y su costal. Pero si te hubieras fijado bien, si tuvieras un poco de instinto, sabrías que esta joven no es cualquier persona». Xóchitl lo miraba todo con una confusión total. No entendía por qué un comandante de la fiscalía la estaba defendiendo. Nunca lo había visto antes, aunque su cara le resultaba vagamente familiar. «Disculpe, señor», susurró ella. «No lo conozco, pero...». «Gracias por ayudarme». Ríos le dedicó una sonrisa genuina. «No tienes que agradecerme, Xóchitl. Yo conocí a tu padre, a Ricardo. Él me ayudó una vez, hace mucho tiempo, cuando yo era un simple agente del Ministerio Público. Sé que eres su hija». Las lágrimas que Xóchitl había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. Escuchar el nombre de su padre, un nombre que casi nadie recordaba en esa ciudad monstruosa, fue como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Recordó las historias de su madre. Su padre había ayudado a la policía a atrapar a unos ladrones en la obra. Un hombre valiente y honesto. Y ahora, su hija estaba frente al hombre al que su padre había ayudado. La vergüenza golpeó a Morales con la fuerza de una bofetada. Los susurros de la gente a su alrededor se convirtieron en un zumbido acosador. Resultó ser hija de gente buena. Estos policías de ahora, no más porque traen uniforme, se sienten dueños del mundo. Los comentarios hicieron que Morales deseara que la tierra se lo tragara. Pero Ríos no había terminado. Lo miró fijamente a los ojos. «Cabo Morales, nuestro deber es proteger, no oprimir. Si olvidaste el significado de tu placa, tal vez necesites un recordatorio en la Comisión de Honor y Justicia». El rostro de Morales enrojeció de nuevo, pero esta vez de pura humillación.
Solo pudo bajar la cabeza, derrotado. Xóchitl miró su costal, aún desparramado en el suelo. Quiso agacharse a recoger sus cosas, pero el comandante Ríos le puso una mano en el hombro. Deja eso. Alguien más lo limpiará. Ahora, ven conmigo. Pero, comandante, tengo que seguir trabajando. Necesito llevar dinero para las medicinas de mi mamá. No te preocupes por eso hoy, dijo Ríos con suavidad. Hay algo mucho más importante que necesitas saber. Caminaron hacia un sedán negro sin insignias, estacionado al otro lado de la calle. La gente del mercado los vio irse, susurrando, incrédulos de que la pepenadora que veían todos los días fuera, de alguna manera, importante. Mientras tanto, el cabo Morales se quedó ahí, paralizado, con el sabor amargo de la humillación en la boca y un miedo helado creciendo en su interior. En el coche, Xóchitl se sentía fuera de lugar. El olor a cuero y aire acondicionado era un mundo aparte de su realidad. ¿Por qué, señor? ¿Por qué me ayuda de esta manera? Yo no soy nadie. Ríos la miró con seriedad mientras el coche se ponía en marcha. Tu padre me hizo prometerle algo la última vez que lo vi. Me dijo, si algo me pasa, comandante, cuide a mi Xóchitl. Es lo único que tengo. Y yo pienso cumplir mi promesa. Pero antes, hay algo que debes saber. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras cayeron como piedras. La muerte de tu padre no fue un accidente. Xóchitl lo miró, sus ojos enormes y llenos de pánico. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Ríos respiró hondo. Alguien se aseguró de que pareciera un accidente. Y esa persona sigue libre. Es más, es posible que esté mucho más cerca de lo que imaginas. El coche se deslizó por las calles, dejando atrás el ruido del mercado. En el rostro de Xóchitl se dibujaba una mezcla de miedo, rabia y una terrible curiosidad. No sabía que ese día, el día en que casi fue humillada públicamente, era en realidad el comienzo del descubrimiento de una verdad que cambiaría su vida para siempre. El sedán negro avanzaba en silencio por las avenidas de Ecatepec, que empezaban a congestionarse con el tráfico de la tarde. A través de la ventanilla, Xóchitl observaba el desfile interminable de rostros anónimos, cada uno atrapado en su propia lucha diaria. Aferraba con fuerza el sombrero de su padre, el único vínculo tangible que le quedaba con él. A su lado, el comandante Ríos mantenía una expresión seria, aunque de vez en cuando la miraba con una compasión evidente. La chica seguía en silencio, procesando la bomba que él había soltado. Las palabras resonaban en su cabeza, una y otra vez: la muerte de tu padre no fue un accidente. Señor, la voz de Xóchitl se quebró al hablar. Por favor, explíqueme. Llevo 2 años sintiendo que algo no encajaba, que había algo raro. Mi mamá nunca quiso hablar de eso. ¿Es verdad? ¿A mi papá lo mataron? Ríos no apartó la vista del frente. No puedo usar la palabra asesinato sin pruebas contundentes, Xóchitl. Pero sé que algo se ocultó. El accidente en esa construcción fue demasiado conveniente, demasiado limpio para ser una simple casualidad. Xóchitl frunció el ceño, tratando de conectar las piezas. ¿Usted cree que alguien lo provocó? Sí, respondió Ríos en voz baja. Y sospecho que el responsable, o al menos uno de ellos, pertenece a la policía. La confesión le heló la sangre. Nunca habría imaginado que la institución que se suponía debía proteger a los ciudadanos pudiera ser la causa de su desgracia. Tras varios minutos de un silencio denso, el coche se detuvo frente a una casa modesta pero bien cuidada, al final de una calle cerrada. Ríos invitó a Xóchitl a bajar. Esta es mi casa. Estarás segura aquí. Necesitas descansar. Xóchitl se negó con educación. No quiero ser una molestia, comandante. Tengo que volver a casa. Mi madre está sola y enferma. Ya me encargué de eso, la interrumpió él. Envié a 2 de mis agentes de confianza. Le llevaron comida y sus medicinas. Está cuidada. Ahora te toca a ti calmarte.
Ella se quedó sin palabras. Una mezcla de gratitud y desconfianza la invadía. Entró y se sentó en un sillón de madera en la sala. La casa estaba llena de fotografías en blanco y negro, reconocimientos enmarcados y, en la pared principal, una foto grande de su padre junto a un joven Javier Ríos. Ambos sonreían frente a una pequeña agencia del Ministerio Público. Las lágrimas volvieron a brotar, incontenibles. Mi papá se veía tan joven. Ríos asintió, su mirada perdida en el recuerdo. Era un buen hombre, Xóchitl. Un trabajador incansable. Pero lo que más admiraba de él era su negativa a involucrarse en porquerías. Y eso, en la obra donde trabajaba, le consiguió muchos enemigos. ¿Enemigos?, preguntó ella, su voz ahora firme. ¿Quiénes, comandante? El dueño de la constructora y ciertos policías que le daban protección. Unas semanas antes de su muerte, tu padre vino a verme. Me habló de contrabando de materiales y desvío de fondos del proyecto. Estábamos a punto de iniciar una investigación cuando él murió. Xóchitl cerró los ojos, apretando el costal que, por alguna razón, aún no había soltado. De repente, un recuerdo vago pero insistente vino a su mente. Comandante. Unas semanas antes de que muriera, mi papá me dijo algo raro. Me dijo, hija, si algún día me pasa algo, busca en el costal grande que está guardado en la casa. Nunca entendí a qué se refería. La expresión de Ríos se tornó grave. ¿Todavía tienes ese costal? Sí. Está debajo de la cama de mi mamá. Entonces, esta noche tenemos que ir por él. La noche cayó sobre Catepec, trayendo consigo una brisa húmeda y el ladrido lejano de los perros. Xóchitl y Ríos caminaron deprisa por los callejones oscuros que llevaban a la chabola detrás del mercado. Al llegar, ella entró corriendo. Su madre dormía, con una expresión más serena de lo habitual. Junto a la cama, 2 agentes vestidos de civil montaban guardia discretamente. Xóchitl les agradeció con un gesto y se arrodilló para sacar el viejo costal de debajo del catre. Estaba cubierto de polvo y algunas costuras estaban rotas. Con manos temblorosas, desató el nudo que lo cerraba. Dentro había ropa vieja de su padre, sus botas de trabajo y, envuelta en una bolsa de plástico, una pequeña libreta. Le entregó la libreta a Ríos. ¿Es esto? Nunca la abrí. Me daba miedo dañarla. Ríos pasó las páginas con cuidado. Estaban llenas de la caligrafía apretada de Ricardo. Fechas, nombres de la constructora, listas de personas involucradas. Y en la última página, una frase que los dejó helados: si yo falto, confíale todo esto a Javier Ríos. Hay un nombre que debes saber, Morales. Xóchitl releyó la frase, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Morales? ¿Se refiere al policía de esta tarde? Ríos apretó los puños. Sí. El cabo Morales estuvo asignado a la vigilancia de esa zona en aquel entonces. Ahora entiendo su reacción al verte. Tenía miedo de que supieras algo. El comandante se puso en pie, su rostro endurecido por la rabia y la determinación. Xóchitl, a partir de esta noche, no puedes andar sola. Gente como Morales no se quedará de brazos cruzados. Pero te juro que voy a destapar toda esta mierda. Quiero ayudar, comandante, dijo ella, mirándolo con una nueva fiereza en los ojos. No tengo miedo. Mataron a mi padre por ser honesto. No me voy a quedar callada. Ríos la observó durante un largo instante y luego sonrió. No hay duda. Eres la hija de Ricardo Flores. Esa noche, hicieron copias de la libreta y Ríos guardó el original en una caja fuerte. Mientras tanto, Xóchitl se sentó junto a su madre dormida y le susurró al oído: mamá, échame tu bendición. Voy a encontrar la verdad para papá. A la mañana siguiente, el chisme sobre la pepenadora y el policía abusivo corrió como la pólvora por el mercado. La historia se adornó con detalles, y pronto todos sabían que la chica era hija de un hombre valiente que había ayudado a la justicia. Mientras tanto, Morales,
sintiendo el cerco cerrarse, intentaba desesperadamente averiguar quién había filtrado la historia. En su destacamento, hablaba con 2 de sus subordinados. Tenemos que callar a esa mocosa. Si el comandante Ríos pone sus manos en la libreta de Ricardo, estamos fritos. Pero, jefe, dijo uno de ellos, ya medio mundo sabe lo que pasó ayer. ¿Y si nos metemos en más problemas? Morales sonrió con malicia. No se preocupen. Siempre hay formas de convencer a la gente. Además, a una pepenadora se le puede fabricar un delito fácilmente. No sabía que un vendedor ambulante escuchó parte de la conversación, sin dudarlo, fue a buscar a Xóchitl. Esa misma tarde, Xóchitl volvió al mercado con su costal, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, escondida entre las botellas de plástico, llevaba una pequeña cámara espía que Ríos le había dado. El plan era simple, provocar a Morales y grabar cualquier cosa que lo incriminara. Cuando Xóchitl pasaba cerca del destacamento, Morales salió, hablando por teléfono. Sí, esta noche. Deposita la lana en la cuenta de siempre. No, lo del proyecto sigue seguro. Ríos no sospecha nada. Xóchitl agachó la cabeza, fingiendo buscar algo en el suelo, mientras su pulgar activaba la cámara. La voz de Morales se grababa con claridad. Pero uno de los secuaces de Morales la vio y se acercó. Oye, tú, otra vez aquí. Xóchitl se puso nerviosa, pero antes de que pudiera responder, Ríos apareció detrás de ellos. ¿Algún problema con esta joven, oficial? Su voz era de acero. El subordinado se quedó mudo. Xóchitl corrió a ponerse al lado del comandante. No, señor, solo preguntaba, balbuceó el policía. Ríos lo miró con desprecio. Dile a tu jefe que quiero hablar con él. Esta noche. Esa noche, en la pequeña y desordenada oficina de Morales, los 2 hombres se sentaron frente a frente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lo sé todo, Morales, dijo Ríos sin rodeos. El proyecto, la corrupción, el accidente que tú ayudaste a orquestar. ¿Pruebas? ¿Dónde están tus pruebas?, lo retó Morales con una sonrisa torcida. Solo tienes la palabra de una pepenadora. Ríos sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Lo del proyecto sigue seguro. Ríos no sospecha nada. El rostro de Morales se descompuso. Se levantó de un salto, intentando sacar su arma, pero el sonido metálico de 2 pistolas amartillándose lo detuvo en seco. 2 agentes de Ríos, que habían entrado en silencio, le apuntaban. Quedas detenido, Morales. Y esta vez, no habrá mordida que te salve. A la mañana siguiente, la noticia del arresto de un policía municipal por un caso de corrupción y homicidio de hacía 2 años apareció en los periódicos locales. En su chabola, Xóchitl miraba un pequeño televisor. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran de alivio. Papá, por fin se está haciendo justicia, susurró. Su madre, que ya podía sentarse en la cama, le sonrió débilmente. Eres una guerrera, mi niña. Tu padre estaría tan orgulloso. Esa tarde, Ríos fue a verlas. Llevaba un sobre grande. Dentro, varios documentos y una carta de aceptación. Xóchitl, esto es una beca completa de la Fundación de Apoyo a Víctimas. Estás aceptada en la Facultad de Derecho de la UNAM. Xóchitl no podía creerlo. ¿Yo? ¿A la universidad? Dijiste que querías defender a los desprotegidos, ¿no? Bueno, ahora es tu turno de aprender cómo hacerlo bien. Xóchitl bajó la cabeza, llorando de gratitud. Miró el costal que había sido su compañero de batallas y dijo en voz baja, este costal me trajo hasta aquí. De buscar botellas a encontrar la verdad. Nunca lo voy a tirar. Será mi recordatorio de que nací desde abajo, pero no para ser pisoteada. Ríos sonrió. Recuérdalo siempre. Porque la gente que olvida de dónde viene, suele perderse cuando llega a la cima. Habían pasado casi 6 meses desde el arresto del cabo Morales.
La vida de Xóchitl había dado un giro de 180 grados. La joven pepenadora que recorría las calles bajo un sol implacable, ahora vestía una blusa blanca y una falda oscura, y caminaba por los pasillos de la Facultad de Derecho como un estudiante más. Pero aunque su apariencia había cambiado, su mirada conservaba la misma intensidad, la misma mezcla de honestidad y determinación inquebrantable. En la universidad, muchos la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. La noticia de la pepenadora becada se había extendido. Pero a Xóchitl no le importaba. No había ido allí para buscar aceptación, sino conocimiento. Sus primeros días no fueron fáciles. Sus compañeros, en su mayoría, provenían de familias acomodadas. Cuando Xóchitl abría un libro en la biblioteca, sus manos, todavía ásperas y con cicatrices, contrastaban con las uñas perfectamente cuidadas de las chicas a su alrededor. Es la de las noticias, no, escuchaba susurrar. Pobrecita. Aunque debe ser lista para haber entrado aquí. Ella solo sonreía para sus adentros. Para ella, lo importante no era de dónde venías, sino hacia dónde te dirigías. Mantenía su rutina, se levantaba antes del amanecer, cuidaba de su madre y tomaba la combi a la universidad, siempre con su modesto almuerzo en una bolsa. Su dedicación era feroz. En cada clase, participaba, tomaba notas vorazmente y pasaba horas en la biblioteca. Pronto, sus profesores comenzaron a notarla. Una de ellas, la profesora Elena Vargas, una mujer reconocida por su brillantez y su rigor en derecho penal, la llamó un día después de clase. Xóchitl, he leído tu expediente. Admiro tu historia, pero quiero saber, ¿por qué derecho? Xóchitl la miró a los ojos. Porque quiero justicia, profesora. No solo para mí, sino para toda la gente a la que nadie escucha. La profesora Vargas sonrió. Son palabras mayores, pero creo que puedes lograrlas. El mundo legal es una jungla, niña. Pero si tu corazón es fuerte, puedes abrirte paso. Una tarde, al volver a casa, encontró un sobre sin remitente atascado en la reja. Dentro, una sola hoja de papel con una frase escrita en letras recortadas de periódico. ¿Crees que todo terminó? Cuídate. Aún hay deudas pendientes. Su corazón se aceleró. Inmediatamente llamó al comandante Ríos, quien ahora trabajaba como investigador principal en la FGR. Comandante, recibí una amenaza. Estoy segura de que tiene que ver con el caso de mi padre. Tranquila, Xóchitl, respondió Ríos con firmeza. No entres en pánico. Enviaré a alguien a vigilar tu casa. No salgas sola. Pero en su interior, Ríos también sentía inquietud. Sabía que el caso de Morales era solo la punta del iceberg. Detrás de él había una red de corrupción mucho más grande, y el nombre que siempre aparecía en las sombras, el pez gordo que nunca habían podido tocar, era el comisario general Héctor Beltrán, el antiguo jefe de Morales, un hombre poderoso y escurridizo. Semanas después, la universidad organizó un Congreso Nacional de Seguridad y Justicia. El orador principal era, increíblemente, el comisario general Héctor Beltrán. Cuando Xóchitl escuchó su nombre, sintió que la sangre se le helaba. El hombre que Ríos había señalado como el verdadero cerebro estaba allí, en el auditorio de su facultad, sonriendo, impecable en su uniforme, mientras recibía los aplausos de profesores y estudiantes. La ley debe aplicarse sin distinción, dijo Beltrán desde el podio. Nuestro deber es proteger a la sociedad, no defraudarla. Xóchitl apretó los dientes. Cada palabra sonaba a una blasfemia. Cuando Beltrán bajó del estrado, sus miradas se cruzaron por un instante. Él se detuvo, observándola con una curiosidad calculadora. Eres nueva por aquí, ¿verdad? Sí, señor, respondió Xóchitl, su voz plana. ¿Tu nombre? Xóchitl. Xóchitl Flores. Hija del difunto Ricardo Flores. Beltrán parpadeó, una reacción casi imperceptible, pero su sonrisa se volvió gélida. Ah, Ricardo Flores. Un nombre que no había escuchado en mucho tiempo. Espero que estudies mucho, niña. El mundo de la ley no es para los débiles.
La frase fue como un veneno sutil. Xóchitl supo en ese instante que ese hombre estaba involucrado hasta el cuello. Esa noche, irrumpió en la oficina de Ríos. Apareció. El comisario Beltrán. Estuvo en mi universidad. Ríos suspiró. Lo sé. Lo he estado monitoreando, pero es intocable. Está protegido por políticos y empresarios. A menos que tengamos algo sólido, un documento, una grabación. Algo, no podemos hacer nada. Estoy dispuesta a conseguirlo, dijo Xóchitl sin dudar. Ríos la miró fijamente. Bien. Pero ten mucho cuidado. Gente como Beltrán no duda en eliminar a quien sabe demasiado. La oportunidad llegó de forma inesperada. Xóchitl fue seleccionada para una pasantía en un despacho de abogados que, casualmente, asesoraba a la constructora donde su padre había trabajado. Una noche, mientras organizaba archivos viejos, encontró una carpeta polvorienta con la etiqueta Proyecto Puente Centenario 2020. Dentro, un contrato con las firmas de Beltrán y de su padre, Ricardo Flores, como testigo. Y debajo, una nota escrita a mano, 500,000 pesos entregados vía Morales. Instrucciones CGB, Comisario General Beltrán. Era la prueba que necesitaban. Rápidamente, tomó una foto con su teléfono y se la envió a Ríos. Pero de repente, las luces de la oficina se apagaron. Escuchó el sonido de pasos pesados acercándose. Se escondió detrás de un archivador metálico. Por una rendija, vio a 2 hombres corpulentos entrar. El jefe dice que alguien anda de metiche buscando papeles viejos, dijo uno. Revisen todo. Si encuentran a alguien, lo limpian aquí mismo. El corazón de Xóchitl latía con fuerza. Contuvo la respiración justo cuando uno de los hombres estaba a punto de abrir el archivador donde ella se ocultaba. En ese momento, una voz gritó desde el pasillo, «Oigan. ¿Quién anda ahí?» «Seguridad». Los hombres escaparon por una ventana. Xóchitl salió temblando. Un guardia de seguridad la miraba confundido. «No es nada, señor. Solo». Buscaba un expediente. A la mañana siguiente, Ríos la confrontó con seriedad. «Tuviste suerte, Xóchitl. Esos tipos no eran aficionados. Pero la foto que enviaste es oro puro. Es suficiente para reabrir la investigación. Pero ahora saben que fuiste tú». Desde ese día, Xóchitl vivió bajo protección. Se mudó a una casa de seguridad, pero continuó con sus estudios, siempre vigilada. Lejos de acobardarse, su determinación se hizo más fuerte. Decidió que no sería solo una testigo, usaría la voz que ahora tenía. Junto con otros estudiantes, organizó un foro en la universidad, Justicia para los Olvidados. Frente a un micrófono, su voz temblaba al principio, pero luego se llenó de fuerza. Mucha gente dice que la justicia es ciega. Yo creo que no. Creo que la justicia a veces finge ser ciega porque sus ojos están tapados con dinero y poder. Mi padre era un simple albañil, pero murió por negarse a ser cómplice de la corrupción. No me voy a callar. Porque si la gente como yo sigue en silencio, la justicia solo será una palabra en los libros, no una realidad en las calles. Un aplauso atronador llenó el auditorio. En un rincón, un hombre con aspecto de matón envió un mensaje de texto. «Jefe, la chica está hablando en público. Esto se está saliendo de control». Esa noche, 2 motocicletas la interceptaron en un callejón. «Hablas demasiado, niñita», gritó uno de ellos. Pero justo cuando iban a atacarla, las sirenas de la policía resonaron. El coche de Ríos apareció, y sus agentes lograron capturar a uno de los agresores. En su teléfono, el último mensaje recibido era de un contacto guardado como CGB, «Asegúrate de que la chica se calle esta noche». Ríos miró la pantalla. «Comisario General Beltrán». Finalmente, susurró. «Te tenemos». Una semana después, la noticia estalló en todos los noticieros nacionales.
El comisario general Héctor Beltrán era detenido para ser investigado por corrupción y su posible implicación en el homicidio de Ricardo Flores. Viendo la televisión junto a su madre, Xóchitl lloró, pero esta vez eran lágrimas de victoria. Papá, tu lucha no fue en vano. Meses después, Xóchitl recibió un premio como estudiante Inspiración del Año. Desde el escenario, dijo, no soy especial. Solo soy la hija de un hombre honesto que aprendió que la verdad no se puede comprar y la justicia no se espera, se pelea. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora, el camino por delante estaba iluminado por una nueva esperanza. El aire en la Ciudad de México esa mañana se sentía distinto. Un cielo inusualmente claro se extendía sobre los juzgados del reclusorio norte. Adentro, sin embargo, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Era el primer día del juicio contra el comisario general Héctor Beltrán. La sala estaba abarrotada. En la primera fila, Xóchitl, junto a su madre y el comandante Ríos, mantenía una compostura de acero. Sabía que ese día no solo se juzgaba a un hombre, sino a un sistema entero. Cuando el juez entró, el fiscal comenzó a leer los cargos: corrupción, abuso de poder, obstrucción de la justicia y conspiración para cometer homicidio. El nombre de su padre, Ricardo Flores, fue mencionado una y otra vez como la víctima que se negó a ser cómplice. Su madre lloraba en silencio, lágrimas de catarsis que habían estado contenidas por años. Primero testificó Ríos, presentando la libreta de Ricardo y la grabación de Morales. Luego, el juez llamó al estrado a la testigo clave, Xóchitl Flores. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras ella caminaba hacia el frente. Se sentó, y por primera vez, miró directamente a Beltrán, quien la observaba con una fría arrogancia desde el banquillo de los acusados. Señorita Flores, comenzó el juez, ¿cómo supo de la implicación del acusado en la muerte de su padre? Xóchitl respiró hondo. Yo no lo sabía, su señoría. Yo solo era una pepenadora tratando de sobrevivir. Pero encontré la libreta de mi padre en su viejo costal de trabajo. Ahí entendí que él no murió por un accidente, murió por su honestidad. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad inquebrantable. Mi padre era un simple albañil, pero tuvo el valor de decir no a la corrupción. Y por eso, lo silenciaron. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí para que la justicia, por una vez, esté del lado de los que no tienen nada. El juicio continuó, pero el testimonio de Xóchitl había cambiado el aire. Entonces, ocurrió lo inesperado. Un exadministrador de la constructora, llamado como testigo de la defensa, se derrumbó en el estrado. No puedo más, sollozó. Es verdad. El comisario Beltrán nos ordenó falsificar el informe. Él dijo que había que solucionar el problema con Ricardo porque hablaba demasiado. La sala estalló. Beltrán se puso de pie, gritando, miente. Solo quiere salvarse a sí mismo. Pero su arrebato de pánico fue su confesión final. Tras horas de deliberaciones, el juez golpeó el mazo. Este tribunal declara al acusado, Héctor Beltrán, culpable de todos los cargos. Se le sentencia a cadena perpetua y a la destitución de su cargo sin honor. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Xóchitl cerró los ojos, sintiendo como un peso inmenso finalmente se levantaba de sus hombros. Ríos le puso una mano en el hombro. Lo lograste, Xóchitl. Tu padre puede descansar en paz. En las semanas siguientes, el nombre de Xóchitl Flores se convirtió en un símbolo. Rechazó entrevistas y ofertas para contar su historia en la televisión. Yo no soy una heroína, le dijo a un periodista. Solo soy la hija de un hombre honesto. Si todos tuvieran el valor de hablar, mi historia no sería noticia. La vida retomó un ritmo más tranquilo. Su madre abrió un pequeño puesto de comida afuera de su casa. A veces, Xóchitl todavía salía con su costal a recoger botellas, no por necesidad, sino para no olvidar nunca de dónde venía. 2 años después, Xóchitl, recién graduada con honores, se encontraba dando una clase como asistente de la profesora Vargas. Recuerden esto, les decía a los estudiantes de primer año.
La ley no es para los ricos ni para los poderosos. Es, sobre todo, para los que no tienen voz. Un estudiante levantó la mano. Licenciada, ¿qué la hizo seguir luchando cuando todo estaba en su contra? Xóchitl sonrió. Porque la honestidad te puede dejar solo al principio, pero al final, siempre es tu mejor aliada. Una tarde, volvió al mercado donde todo había comenzado. El lugar estaba más limpio, más ordenado. Se detuvo en el mismo sitio donde el cabo Morales la había humillado. Allí, un niño pequeño recogía latas con una sonrisa. Xóchitl se le acercó. ¿Para qué juntas las latas, campeón? Para ayudar a mi mamá con el arroz, respondió el niño. Ella sintió un nudo en la garganta. Sacó unos billetes y se los dio. Sigue ayudando a tu mamá. Pero nunca dejes de estudiar. El mundo necesita más gente honesta como tú. Mientras veía al niño alejarse, sintió que se veía a sí misma. Esa noche, su madre le entregó un sobre amarillento. Llegó del reclusorio. De un tal Morales. Dentro, una carta escrita con letra torpe. Xóchitl, no sé si leerás esto. Soy yo, Johnny Morales. Quiero pedirte perdón. Por la patada a tu costal y por el miedo que le tuve a la verdad de tu padre. Aquí dentro, he entendido lo que significa la justicia. Dile a tu mamá que rezo por ustedes. Atentamente, el hombre que te hizo un mal. Xóchitl dobló la carta. Una lágrima rodó por su mejilla, no de rencor, sino de perdón. Al menos uno aprendió, susurró. En su habitación, colgado en la pared como una obra de arte, estaba el viejo costal, ahora limpio y remendado. Debajo, una placa que ella misma había escrito: de aquí aprendí el valor de la dignidad. Años más tarde, Xóchitl Flores se convirtió en una reconocida abogada de oficio. Fundó una pequeña organización de asistencia legal gratuita para la gente más pobre de Ecatepec. En la puerta de su modesta oficina, un letrero de madera decía: Despacho Jurídico Ricardo Flores, justicia para todos. El nombre de su padre vivía de nuevo, no en una lápida, sino en cada batalla que ella libraba por los desamparados. Un periodista joven la entrevistó un día. Licenciada, ¿cuál es la lección más grande que ha aprendido? Xóchitl miró por la ventana, hacia el horizonte rojo del atardecer sobre los cerros. Que el valor de una persona no está en su ropa, sino en su corazón. Y que a veces, Dios esconde a los más grandes héroes detrás de un costal raído, para enseñarle al mundo una lección de humildad. Su sombra se proyectaba larga y firme, ya no la de una pepenadora, sino la de